El Medio Oriente, una región envuelta en una intrincada tela de culturas, tradiciones e historias milenarias, emerge como un punto crucial en el tablero geopolítico global. Con una geografía que abarca desde vastos desiertos hasta densas metrópolis, y una historia marcada por antiguos imperios, colonización europea y movimientos de independencia, el Medio Oriente es un crisol de diversidad y complejidad. Además de sus riquezas naturales, como petróleo y gas, que desempeñan un papel fundamental en la economía mundial, el Medio Oriente es la cuna de las tres principales religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Esta diversidad religiosa, a veces, es fuente de unidad, pero también de conflicto. La región está atravesada por una serie de conflictos étnicos, religiosos y políticos que moldean no solo el destino de los pueblos locales, sino que también tienen repercusiones globales. Desde el conflicto entre Israel y Palestina hasta la guerra civil en Siria, pasando por la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, el Medio Oriente es un epicentro de tensiones que desafían la estabilidad regional e internacional. Además, la intervención de potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China, añade capas adicionales de complejidad a los conflictos regionales, convirtiendo al Medio Oriente en un campo de batalla por intereses geopolíticos y económicos. Por lo tanto, comprender la complejidad y la importancia del Medio Oriente como una región geopolítica crucial es esencial no solo para entender los desafíos enfrentados por los pueblos locales, sino también para buscar soluciones a los conflictos que afectan la región y el mundo en general. Los principales conflictos en el Medio Oriente, sus causas e impactos. El Medio Oriente, una región marcada por su rica y compleja historia, es escenario de diversos conflictos que han moldeado y continúan influyendo en los destinos de millones de personas y tienen significativas repercusiones globales. Estos conflictos a menudo tienen raíces en cuestiones étnicas, religiosas, políticas y territoriales, y sus causas son multifacéticas e intrincadas. Uno de los conflictos más destacados en la región es el conflicto entre Israel y Palestina, que se remonta al siglo XX, y tiene sus raíces en la disputa territorial por la histórica tierra de Palestina. Las causas profundas incluyen cuestiones de autodeterminación, derechos humanos, control de territorios y acceso a recursos naturales, así como rivalidades religiosas entre judíos y musulmanes. Los impactos de este conflicto son vastos, incluyendo el desplazamiento de poblaciones, violencia continua, inestabilidad regional y divisiones internacionales. Otro conflicto significativo es la guerra civil en Siria, que estalló en 2011 como parte de los movimientos de la Primavera Árabe. Las causas de esta guerra son diversas, incluyendo represión política, desigualdades socioeconómicas, tensiones étnicas y sectarias, así como interferencia externa. Los impactos han sido devastadores, con miles de muertes, millones de desplazados internos y refugiados, destrucción de infraestructura y una crisis humanitaria a gran escala. Además, el conflicto en Yemen es otro punto focal de tensión en la región. Originado en disputas internas de poder entre el gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, el conflicto ha adquirido una dimensión regional con la intervención militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno. Las causas de este conflicto incluyen rivalidades regionales, intereses geopolíticos y control de recursos estratégicos, como el estrecho de Bab el-Mandeb. Los impactos incluyen una grave crisis humanitaria, con millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, salud precaria y desplazamiento forzado. En todos estos conflictos, hay un patrón común de sufrimiento humano, desplazamiento masivo, violaciones de los derechos humanos y destrucción de infraestructura básica. Además, estos conflictos exacerban las divisiones sectarias, alimentan el extremismo y desafían los esfuerzos de paz y estabilidad en la región. La resolución de estos conflictos requerirá no solo acciones diplomáticas y políticas, sino también un compromiso genuino con la justicia, la reconciliación y la construcción de la paz a largo plazo. Las raíces históricas de los conflictos en el Medio Oriente. Las raíces históricas de los conflictos en el Medio Oriente se remontan a siglos de cambios políticos, sociales y económicos que han moldeado la región de manera profunda y duradera. Una parte significativa de estas raíces puede rastrearse hasta el período del colonialismo europeo, cuando potencias como Gran Bretaña, Francia y, en menor medida, Alemania, buscaron expandir su influencia y controlar recursos estratégicos en la región. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano, que abarcaba gran parte del Medio Oriente, comenzó a perder poder y territorio debido a una serie de factores, incluidos conflictos internos, presiones externas y cambios tecnológicos. Este declive del poder otomano abrió espacio para la intervención de las potencias europeas en la región. Una de las consecuencias más significativas de este período fue la partición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial.
El Tratado de Sèvres de 1920, y posteriormente el Tratado de Lausana de 1923 dividieron el territorio otomano en varias áreas de influencia controladas por potencias europeas. Esto resultó en la creación de mandatos coloniales, administrados principalmente por Gran Bretaña y Francia, que moldearon las fronteras modernas de muchos países del Medio Oriente. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta división fue la creación del Mandato Británico de Palestina, que sentó las bases para el conflicto entre árabes y judíos en la región. La Declaración de Balfour, emitida en 1917 por el gobierno británico, prometió el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin tener en cuenta las aspiraciones de los árabes locales. Además, el proceso de trazado de fronteras durante el período colonial a menudo ignoró las realidades étnicas, religiosas y tribales locales, creando divisiones artificiales que alimentaron tensiones y conflictos étnicos y sectarios. Esto fue especialmente evidente en la creación de países como Irak, Siria, Líbano y Jordania, donde diversos grupos étnicos y religiosos fueron agrupados bajo fronteras arbitrarias, a menudo sin considerar sus identidades e intereses. Por lo tanto, el colonialismo europeo y la partición del Imperio Otomano jugaron un papel fundamental en la formación de las condiciones que dieron origen a los conflictos modernos en el Medio Oriente. Las divisiones creadas durante este período continúan influyendo en las dinámicas políticas, sociales y económicas de la región hasta el día de hoy, destacando la importancia de comprender el legado histórico en el análisis de los conflictos contemporáneos. La Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour, emitida en 1917 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour, marcó un punto de inflexión crucial en la historia del Medio Oriente, y tuvo un profundo impacto en las relaciones entre judíos y árabes en Palestina. En la declaración, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en la región. Esta declaración fue un hito importante en la historia del sionismo, y ayudó a pavimentar el camino para la creación del Estado de Israel. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue derrotado y desmembrado, y la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato de Palestina en 1920. Gran Bretaña, cumpliendo la Declaración de Balfour, alentó la inmigración judía a Palestina, lo que generó tensiones crecientes con la población árabe local, que se oponía a la pérdida de sus tierras, y al aumento de la presencia judía en la región. La partición de Palestina fue propuesta por la ONU en 1947 como una solución al conflicto entre judíos y árabes en la región. El plan de partición propuso dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe y uno judío, con Jerusalén bajo control internacional. Mientras que los líderes judíos aceptaron el plan de partición, los líderes árabes lo rechazaron, lo que resultó en una guerra civil, posteriormente, en la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó la independencia del Estado de Israel, pocas horas antes del final del mandato británico. Esto marcó el establecimiento del primer Estado judío independiente en más de 2.000 años. Sin embargo, la creación de Israel llevó a una guerra con los estados árabes vecinos, que se opusieron a la partición de Palestina, y a la creación de un Estado judío en la región. La creación de Israel tuvo profundas consecuencias para la región del Medio Oriente. La guerra de 1948 resultó en la dispersión de cientos de miles de árabes palestinos, y en la creación de un gran número de refugiados palestinos, un problema que persiste hasta el día de hoy. Además, el conflicto árabe-israelí se convirtió en un punto focal de tensiones regionales y alimentó décadas de conflicto e inestabilidad en la región. Así, la Declaración de Balfour, la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel son eventos históricos que han moldeado profundamente la historia del Medio Oriente, y continúan teniendo un impacto significativo en las dinámicas políticas, sociales y económicas de la región hasta el día de hoy. Los orígenes y evolución del conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más largos y complejos en la historia moderna, marcado por décadas de tensiones, violencia y disputas territoriales. Sus orígenes se remontan al final del siglo XIX y principios del XX, cuando el movimiento sionista surgió como respuesta a la persecución y discriminación contra los judíos en Europa, especialmente después de los pogromos en Rusia, y el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El movimiento sionista buscaba el establecimiento de un Estado judío en la tierra histórica de Israel, considerada como la patria ancestral del pueblo judío. Sin embargo, esta aspiración entraba en conflicto con los intereses y derechos de los palestinos árabes, que habitaban la región y veían la inmigración judía como una amenaza a su propia existencia e identidad nacional.
La situación se volvió aún más tensa con la declaración de Balfour en 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en la región. Esto generó creciente resentimiento entre los palestinos árabes, que se opusieron a la inmigración judía y al dominio colonial británico. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el movimiento sionista ganó impulso, y miles de judíos comenzaron a migrar a Palestina, exacerbando las tensiones con los palestinos árabes. En 1947, la ONU propuso un plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, pero los líderes árabes rechazaron el plan, desencadenando una guerra civil y posteriormente la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La guerra resultó en la creación del Estado de Israel en 1948 y en la dispersión de cientos de miles de palestinos, que se convirtieron en refugiados en países vecinos. Desde entonces, el conflicto ha evolucionado a través de una serie de guerras, intifadas, negociaciones de paz fallidas y actos de violencia de ambas partes. La cuestión central del conflicto sigue siendo la disputa por el control de la tierra y los recursos en la región, así como el reconocimiento de los derechos nacionales y aspiraciones políticas tanto de israelíes como de palestinos. Factores como la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y la seguridad de Israel han sido temas centrales en las negociaciones de paz, pero hasta ahora no ha habido una solución duradera. Además, la dimensión religiosa del conflicto, especialmente en relación con los lugares sagrados en Jerusalén, agrega una capa adicional de complejidad y sensibilidad al conflicto, lo que hace aún más difícil alcanzar una solución negociada. En resumen, las orígenes y evolución del conflicto entre Israel y Palestina están profundamente arraigadas en cuestiones de identidad, tierra, seguridad y justicia histórica, y mientras estas cuestiones fundamentales no sean abordadas de manera integral y satisfactoria, el conflicto continuará, alimentando tensiones y violencia en la región. Temas territoriales, derechos humanos, refugiados y disputas religiosas. Los temas territoriales, derechos humanos, refugiados y disputas religiosas desempeñan roles centrales en el conflicto entre Israel y Palestina, agregando capas complejas a las tensiones ya existentes en la región. La disputa territorial entre Israel y Palestina se centra principalmente en la región de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Los palestinos buscan el establecimiento de un Estado independiente en estas áreas, mientras que Israel defiende su soberanía y seguridad, argumentando que las fronteras deben ser determinadas mediante negociaciones bilaterales. La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania es un tema especialmente controvertido, visto por los palestinos y la comunidad internacional como una violación del derecho internacional y un obstáculo para la paz. Los derechos humanos han sido consistentemente violados en el conflicto israelí-palestino, con informes de abusos por ambas partes. Los palestinos se enfrentan restricciones de movimiento, demolición de viviendas, detenciones arbitrarias y violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Por otro lado, Israel sostiene que sus medidas de seguridad son necesarias para proteger a sus ciudadanos de ataques terroristas y de grupos militantes palestinos. La cuestión de los refugiados palestinos es una de las más antiguas y complejas del conflicto. Cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares durante la guerra de 1948, y sus descendientes continúan viviendo en campos de refugiados en países vecinos, mientras que otros viven como refugiados internos en Cisjordania y Gaza. El derecho al retorno de los refugiados palestinos es un tema clave en las negociaciones de paz, con los palestinos exigiendo el reconocimiento de este derecho por parte de Israel. Jerusalén es una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y las disputas religiosas desempeñan un papel significativo en el conflicto. La ciudad vieja de Jerusalén alberga lugares sagrados importantes para las tres religiones, incluyendo el Muro de las Lamentaciones, la Cúpula de la Roca y la Iglesia del Santo Sepulcro. Los intentos de controlar y acceder a estos lugares a menudo desencadenan conflictos entre comunidades religiosas, y son un punto de inflamación para la violencia. Por lo tanto, los temas territoriales, derechos humanos, refugiados y disputas religiosas son elementos intrincadamente entrelazados del conflicto entre Israel y Palestina, reflejando las complejidades históricas, políticas y culturales de la región. Resolver estos problemas requerirá un compromiso genuino con la justicia, la dignidad humana y la paz, así como un enfoque inclusivo y multilateral para el proceso de negociación. Los eventos recientes y los intentos de resolución, como los acuerdos de Oslo y las protestas en la Franja de Gaza,
En los últimos años, el conflicto entre Israel y Palestina ha sido testigo de una serie de eventos e intentos de resolución que reflejan la continua búsqueda de una paz duradera en la región, pero también la persistencia de las tensiones y desafíos enfrentados por ambas partes. Un hito significativo fueron los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo mediación noruega. Estos acuerdos representaron un esfuerzo histórico para lograr una solución negociada al conflicto, estableciendo una serie de medidas para promover la autodeterminación palestina y la cooperación entre las dos partes. Sin embargo, a pesar de haber sido ampliamente considerados como un paso positivo hacia la paz, los acuerdos de Oslo enfrentaron críticas y desafíos significativos a lo largo de los años y su implementación fue interrumpida por una serie de obstáculos, incluida la violencia, la expansión de los asentamientos israelíes y la falta de confianza mutua. Otro evento importante fueron las protestas en la Franja de Gaza, que comenzaron en marzo de 2018 como parte de la llamada Gran Marcha del Retorno. Los palestinos en Gaza protestaron contra el bloqueo israelí de larga data, y exigieron el reconocimiento del derecho de retorno de los refugiados palestinos a sus tierras ancestrales. Las protestas estuvieron marcadas por enfrentamientos violentos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, lo que resultó en cientos de muertes y miles de heridos. Además, ha habido renovados esfuerzos diplomáticos para reiniciar las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, incluidas iniciativas lideradas por países regionales e internacionales. Sin embargo, estos esfuerzos han sido obstaculizados por la falta de voluntad política, la desconfianza mutua y las divergencias fundamentales sobre cuestiones clave, como las fronteras, la seguridad y el estatus de Jerusalén. Con esto podemos ver que los eventos recientes y los intentos de resolución en el conflicto entre Israel y Palestina reflejan la complejidad y persistencia de las dinámicas en juego en la región. Mientras ambas partes continúan buscando una solución al conflicto, la paz duradera sigue siendo esquiva y los significativos desafíos que enfrentan exigirán un compromiso renovado con el diálogo, la cooperación y la justicia para todas las partes involucradas. Las causas y consecuencias de la guerra civil en Siria, incluidas las revueltas de la primavera árabe. La guerra civil en Siria es uno de los conflictos más devastadores y complejos del siglo XXI, con raíces profundas en las dinámicas políticas, sociales y económicas del país, así como en los eventos de la llamada Primavera Árabe, que sacudió el mundo árabe en 2011. Las causas de la guerra civil en Siria se remontan a décadas de autoritarismo, corrupción, represión política y desigualdad socioeconómica bajo el régimen del presidente Bashar al-Assad y su padre, Hafez al-Assad, quien gobernó Siria durante décadas. El régimen de Assad mantuvo su poder a través de un aparato de seguridad represivo, y una serie de prácticas opresivas que sofocaban cualquier forma de disidencia política. Las revueltas de la primavera árabe, que comenzaron en Túnez en 2010 y rápidamente se extendieron por todo el mundo árabe, también jugaron un papel fundamental en el estallido de la guerra civil en Siria. Inspirados por manifestaciones populares por la democracia y los derechos humanos en otros países de la región, los sirios salieron a las calles en 2011 para exigir reformas políticas, libertades civiles y el fin de la represión del régimen de Assad. Sin embargo, en lugar de responder a las demandas de cambios democráticos, el régimen de Assad respondió con una brutalidad sin precedentes, lanzando una violenta represión contra los manifestantes pacíficos y alimentando la escalada del conflicto. Esto desencadenó una espiral descendente de violencia y violaciones de los derechos humanos, a medida que grupos de oposición armados comenzaron a formarse en respuesta a la represión del régimen. El conflicto sirio rápidamente se convirtió en una guerra civil multifacética, con múltiples actores regionales e internacionales involucrados. Los rebeldes de la oposición, compuestos por una amplia gama de grupos y facciones, lucharon contra las fuerzas del régimen de Assad, mientras que grupos extremistas como el Estado Islámico, EI, y el Frente al-Nusra aprovecharon el vacío de poder para consolidar territorio y propagar el terror. Las consecuencias de la guerra civil en Siria han sido catastróficas, con cientos de miles de muertes, millones de desplazados internos y refugiados, además de una destrucción generalizada de la infraestructura y la economía del país. La crisis humanitaria resultante es una de las peores del mundo, con millones de sirios enfrentando inseguridad alimentaria, falta de acceso a atención médica y condiciones de vida desesperadas. En conclusión, la guerra civil en Siria es un ejemplo trágico de los desafíos que enfrentan las sociedades que buscan cambios políticos y sociales frente a la represión y la violencia estatal. Sus causas y consecuencias destacan la necesidad urgente de soluciones políticas y diplomáticas para poner fin al conflicto y proporcionar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.